Bueno, ahora sí. Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a una nueva conferencia de CalSIC. Mi nombre es Cristian Torro y voy a ser el moderador de esta conferencia. Desde ya les quiero agradecer por estar presentes y tener un momento de su tiempo para compartir este tipo de conferencias gratuitas, abiertas a cualquiera que quiera participar, donde nosotros lo que queremos simplemente es compartir y transmitir el conocimiento de personas y profesionales que están en el área de la emergencia y que sin duda es provechoso para todos nosotros. Lo que yo les voy a pedir, como les dije hace un instante, es que por favor silencien todas sus cámaras, sus micrófonos, así no tenemos ruido ambiente que nos moleste, que interfiera en la presentación. Lo que yo voy a hacer es simplemente una pequeña presentación de lo que es CalSIC, de lo que hacemos todos los días, a lo que nos dedicamos, y luego sí le voy a dar el pase a Jorge Ferreira para que comience con su tema. ¿Sí? Nuevamente les quiero agradecer, estamos en 260 personas, que es la verdad un número récord hasta ahora, perdón, para lo que son las conferencias en CalSIC. Así que, como les decía, vamos a hacer la presentación de CalSIC. Para quienes no nos conocen, CalSIC es el Centro Argentino de Lucha contra Incendio y Construcción. Hace 20 años que estamos dedicándonos en la Argentina, precisamente en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, a 112 kilómetros de la capital federal, en nuestro centro de entrenamiento que tiene 30 hectáreas, que tiene diversos simuladores para recrear distintos escenarios de emergencia y que inicia sus actividades en el año 2000, hace 20 años, con el know-how o con de alguna forma el conocimiento y la guía de lo que es el Fire Service College de Inglaterra, que es la escuela de bomberos inglesa. En ese momento inicia CalSIC sus actividades y empieza a desarrollar un largo camino en estos 20 años, generando distintos cursos, siempre destinados y orientados a la respuesta de emergencia. ¿Sí? Tenemos cursos dentro de nuestra cartera de cursos. Está el curso NFPA 1041 de instructor, ¿sí? Con certificación TICS, que ahora les voy a contar de qué se trata. Tenemos cursos para incendios industriales, para brigadistas, para la empresa del oil and gas y todas las industrias que correspondan al sector productivo, incendios estructurales. Tenemos materiales peligrosos, rescates con cuerda, liderazgo, sistema comando incidente, que bueno, un poco es lo que habla esta conferencia, primeros auxilios, rescate vehicular y cualquier curso que ustedes se imaginen donde los respondedores tengan que brindar una respuesta a esa situación. En cuanto a las certificaciones, nos es un orgullo para nosotros tener certificaciones muy importantes. La primera de ellas es ser una de las pocas empresas, una de las pocas 700 empresas en Argentina que tenemos una certificación de la ISO 9001, la ISO 14001 y la OSHA 18001, que básicamente son de gestión de calidad, gestión ambiental y salud y seguridad ocupacional. Eso nos obliga a rigurosos procesos de inspección y auditoría todos los años. Y por otro lado, en referencia a lo que es la capacitación para emergencias, tenemos representaciones de TICS, que TICS es la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos, que tiene uno de los campos de entrenamiento más grandes del mundo, con más de 150 proyectos de entrenamiento y escenarios de entrenamiento, y nos permite entregar en nuestros cursos un certificado de validez internacional, es decir, que un curso TICS hecho en CalSIC van a recibir un certificado directamente de Estados Unidos. Dentro de eso también tenemos la certificación ProBoard, que es un curso específico, que es el de la 1041 de instructor de incendio, donde tenemos ese certificado también para ese curso. Y luego, por otro lado, nos complace comunicarles que para en este año, mejor dicho, hemos hecho un convenio con Williams, para quienes no vienen de la industria No quiero que me vean. petrolera, posiblemente no lo conocen o quizás sí, pero Williams es una de las empresas más conocidas a nivel mundial que se dedica a la producción, desarrollo y comercialización de productos contra incendios de alto caudal. Estamos hablando de incendios industriales, de tanques, en refinerías, ese tipo de cosas. Nosotros somos sus representantes en Argentina para lo que son los servicios de capacitación y servicios de respuesta en este tipo de incidentes. ¿Sí? Esas son nuestras certificaciones a nivel internacional. Muy bien. Habiendo hecho la presentación de CalSIC, lo que les voy a pedir es, por favor, les voy a reiterar y se los voy a repetir las veces que sea necesario porque queremos que la conferencia salga prolija, salga linda, y es que silencien su video, silencien su audio. Van a ver que tienen que tener los que están en su compu, tienen que tener en algún lugar estos iconitos, tienen que estar tachados, tildados, como dice ahí abajo. Esto es importante para garantizar el ancho de banda y que todo salga lo mejor posible.
Y por otro lado, y lo más importante, la interacción. En estas épocas de pandemia, uno lo que más extraña es la interacción con el público, pero lo que vamos a hacer es la interacción a través del chat, ¿sí? Jorge va a hacer su presentación, la va a desarrollar, va a haber momentos donde Jorge va a habilitar preguntas y ustedes las preguntas las van a ir enviando por el chat. Yo las voy a ver y, por supuesto, somos en este momento 281 personas, no todos van a poder preguntar, pero vamos a tratar de buscar las preguntas más relevantes y las vamos a transmitir directamente a Jorge. Yo me voy a encargar de eso, leerlas del chat y pasárselas a Jorge, ¿sí? Así que ese va a ser el lugar de interacción. Luego, sobre el final, si venimos bien y tenemos tiempo, vamos a habilitar el micrófono a 3 o 5 personas para que le pregunten directamente a Jorge, pero cómo vamos a hacer eso se los voy a contar sobre el final, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer la presentación de lo que es el curso de sistema de comandos de incidentes. Jorge va a hacer un repaso sobre todo lo que es este concepto. Jorge es un experto en el tema, es licenciado en Higiene y Seguridad de la Universidad de Cuyo, es instructor de sistema de comando de incidentes con certificación de TICS, es analista de seguridad corporativo de YPF y es auditor líder de justamente las 3 normas que hablábamos recién: gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional, que son la 9.000, 14.000 y la 18.000, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? En este momento lo que ustedes van a hacer, si es que no lo han hecho ya en el chat, es escribir su nombre y de dónde nos están escribiendo, así a nosotros nos queda registro de quienes están ahí del otro lado escuchando. Así que, por favor, mientras hacemos el cambio de presentación y yo doy de baja la mía y Jorge habilita la suya, les pido que en el chat coloquen nombre y lugar de donde nos escriben, ¿sí? Nuevamente, muchas gracias y espero que disfruten de la presentación. Gracias, Cristian. Ante todo, buenas tardes. Debido a esta situación de pandemia, estamos conectados desde casa. Estoy acá con mi amor Nati, que está acá tomando notas. La chiquitita que está durmiendo y Gastón, que lo tenemos también acá cerca. ¿Y por qué este comienzo? Porque los apoyos, los afectos, sobre todo los apoyos, son importantísimos, y particularmente cuando hablamos de un sistema de emergencias, cuando hablamos de un sistema para comandar un incidente. Antes que nada vamos a comenzar con ponernos en línea rápidamente con lo que son algunas definiciones. Crisis. ¿Qué es una crisis? Y es un cambio muy profundo según el diccionario, pero sobre todo una crisis es un enorme desafío para el liderazgo. Todos aquellos que tienen posiciones de liderazgo se van a dar cuenta que una crisis los desafía más allá de la normalidad. Es un incidente, es cualquier acontecimiento, evento natural o causado por el hombre que normalmente en las empresas, en los organismos gubernamentales, tenemos como para poderlo coordinar. Y una emergencia es aquel que tiene la cualidad de salir de un desastre. Entonces, dependiendo de en qué ámbito nos encontremos, vamos a poder ver si tenemos o no una estructura adecuada y si estamos respondiendo adecuadamente al evento que nos esté sucediendo. Pero hay un concepto que se ha introducido recientemente, que es el de resiliencia, que es la capacidad de reaccionar con efectividad y rapidez a los efectos de los desastres, ¿sí? Ese término, que hasta no hace mucho no lo teníamos incorporado a todo lo que es la parte de emergencias, nos lleva a repensar un montón de cosas. Dentro de ellas, tenemos que repensar si nuestro plan, nuestro programa, nuestro plan de evacuación contempla esta situación. Si tenemos las comunicaciones de crisis, si tenemos la infraestructura crítica necesaria en función de los eventos que pueda llegar a tener, si todo lo que tenga que ver con la emergencia de los ocupantes, personal, personas, está todo bien, si tenemos los sistemas de información, hoy tenemos mucho sobre la parte de informática, entonces
todo lo que tenga que ver con ciberseguridad y lo que tenga que ver con soportes en cuanto a la información que tiene una empresa, un organismo o el gobierno en general. Son elementos que hoy los tenemos que empezar a considerar dentro de nuestros planes de contingencia y resiliencia. La recuperación es importantísima, sobre todo, yendo a un tema muy actual como es el COVID, después de que pase todo esto, ¿cómo voy a hacer para que mi negocio se siga sustentando? ¿Cómo voy a hacer para que mi negocio tenga la continuidad necesaria? Todo eso es lo que debería contener mi plan, más un montón de otros aspectos. Y vamos a empezar con, ¿de dónde voy a sacar ese plan que tengo que elaborar? Y tengo que empezar por definir qué escenarios son los potenciales, los probables, dentro de mi organización o del lugar donde yo me desempeño. Y esto no es como decíamos antes, me puede llegar a pasar que voy a tener un incendio, que voy a tener esto, porque también tengo que saber la magnitud de qué estamos hablando, cuál es el evento que yo pueda tener y cuál es la magnitud de dicho evento para poder desarrollar mi plan y sobre todo tener los recursos y el equipamiento necesario. A partir de eso, yo tengo que empezar haciendo estudios de riesgo, cómo pueden ser los estudios cuantitativos, cómo pueden ser un estudio de alcance y consecuencias. Sobre esto voy a elaborar todas las hipótesis y voy a elaborar fundamentalmente, voy a tener información de la magnitud. Y esto es lo que me va a dar para cada uno de los escenarios, voy a tener que ir armando un pre-planning, voy a tener que ir elaborando un documento que me va a decir, para este escenario, los recursos necesarios son estos, con este nivel de formación, con este nivel de capacitación, entrenamiento, con estos recursos, y a partir de allí irlo ensayando con una determinada frecuencia, y acá es donde empiezan a cometerse los primeros errores, ¿sí? Primero que no se hacen los planes de acuerdo a estudios ya probados. Segundo, que no se evalúan todos los escenarios posibles. Tercero, que no se hacen las simulaciones necesarias. Y hay uno que generalmente no lo tenemos. Y cuando tenemos una situación de crisis, una situación compleja, se pone en evidencia que quienes comandan los incidentes normalmente no son partícipes de pre-planning ni de los simulacros. Entonces, nosotros podemos tener distintas situaciones, un evento donde los recursos sean los mínimos necesarios, un evento donde yo pueda tener recursos propios y cercanos, pero hay otros eventos, son desastres, son crisis, que hacen que yo no pueda tener esos recursos y tenga que empezar a coordinar la respuesta con otros organismos, ya sea externos, que me brindan ayuda, como pueden ser sanitarios, bomberos, policías, gendarmerías o militares o lo que fuera. Entonces, todo eso yo lo tengo que tener identificado y a partir de allí yo tengo que empezar a desarrollar cómo voy a comandar cada una de estas situaciones, porque en algo simple, el primer respondedor, que es el primer comandante en incidentes, ya entrando más en tema, hacen que sea fácil y rápido, ¿sí? Ahora, cuando nos vamos a una situación compleja, a una situación de crisis profunda, ¿tengo la ayuda correcta? ¿En el lugar correcto? ¿En la cantidad correcta y en el momento correcto? Porque si mi respuesta es no, estoy en un problema que tengo que resolver. Insisto que los jefes, quienes comandan, normalmente asociamos que quien está a cargo de alguna situación, un supervisor, un gerente, un CEO, un presidente, tiene la capacidad también para poder comandar un incidente. Y ese suele ser un grave error. Si no lo formamos, si no lo entrenamos, si no lo preparamos para trabajar en esa situación, difícilmente pueda desarrollar un papel acorde a la situación que se me plantea. ¿Qué es o cuándo se utiliza un sistema de comando de incidentes?
para manejar todo tipo de incidentes, desde riesgos naturales, riesgos tecnológicos, como decíamos recién, la parte informática, ciberseguridad, u otros, riesgos causados por el hombre, ya sea sabotajes, huelgas, errores que se pueden llegar a cometer, riesgos biológicos, COVID-19 es una prueba fehaciente de ello, eventos planeados, desde eventos deportivos, recitales, cenas de fin de año, o sea, todo me sirve el sistema de comandos de incidentes, la metodología como tal, para poder aplicar y poder tener una respuesta adecuada a los diferentes eventos potenciales que yo pudiera analizar dentro de mi organización y o donde participo. ¿Cuándo nació? Hace 50 años que nació el sistema de comando de incidentes, nació a partir de grandes incendios forestales en la década del 70 en Estados Unidos. Con el transcurrir del tiempo se fue actualizando, se fue mejorando. La última gran actualización fue después del ataque a las Torres Gemelas, donde se vio nuevamente, se hizo todo el análisis vinculado al sistema de comando de incidentes para poder evaluar y poder mejorarlo. Es de aplicación no solo en Estados Unidos, sino que ya se ha extendido su aplicación a otros ámbitos, ya lo vamos a ver. Y creo que vieron en los años 70 desorganización. Inicialmente todo evento tiene una desorganización, ¿sí? Luego se empieza a organizar. Pero cuando intervienen, y sobre todo en grandes desastres, grandes crisis, cuando intervienen muchas organizaciones, muchos recursos de diferentes lugares, otras empresas, otros sectores dentro de la misma compañía, organismos gubernamentales, salud, militar, policía, bomberos, bomberos de otras jurisdicciones, empieza a haber desorganización. Personal diverso, y acá es un poco lo que mencionaba recién, o sea, distintas disciplinas con distintos niveles de conocimiento, distintos organismos, distintos incluso recursos, que a veces que no son compatibles a veces entre ellos. O sea, si me cae una brigada de bomberos con mangueras con rosca Story y yo tengo rosca Whitworth y si no tengo el adaptador no la voy a poder conectar, por ejemplo. Entonces, todo eso son los elementos que tengo que empezar a analizar para ver cómo estamos. El liderazgo, ¿quién lo va a ejercer? ¿Sobre quién? ¿Quién va a coordinar? ¿Cuántas personas? Normalmente hay un error común en el liderazgo de grandes eventos que es que consideramos que una persona, gerente, CEO o lo que fuere, puede comandar a todo el personal que pueda estar vinculado a una situación contingente. Y sabemos que esto no es así. Se ha establecido un número, se ha analizado un número, y hay un porqué para todo esto, ¿sí? Comunicación. ¿Los términos son estándares? ¿Hablamos todo lo mismo? Muchas veces yo vivo en la ciudad de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, en Argentina, y si yo hablo con alguien que viva en una provincia mediterránea, puede ser Córdoba, y le expreso algunos términos locales, solamente del lenguaje normal y habitual, la persona que venga de Córdoba, Santa Fe o cualquier otra provincia, si no lo conoce, no me va a saber interpretar. Entonces, esos lenguajes regionales, imagínense si los llevamos a una emergencia que requiera ayuda internacional, donde en los distintos países, tenemos acá gente de muchos países, si yo voy a Colombia, si voy a Venezuela, a México, van a encontrarse con que determinados elementos tienen diferentes nombres, por ejemplo. Bueno, todo eso es lo que tenemos que empezar a coordinar porque tengo que saber qué ayuda me puede llegar en función del evento y qué tipo de lenguaje. O sea, no es lo mismo el lenguaje de alguien que está vinculado a salud, por ejemplo, que alguien que esté vinculado a los bomberos o que sea policía o militar. Entonces, todos esos lenguajes, y cada uno con sus códigos, tienen que estar de alguna manera unificados para que yo pueda trabajar. Porque si no, si nos manejamos con distintos códigos, no nos vamos a poder entender. Recursos, lo que les mencionaba recién, el tema de las roscas, quién los asigna, quién
dice que alguien tiene que hacer determinada tarea y sobre todo qué se debe desmovilizar, cuándo, en qué momento, por qué. Porque esto tiene que ser flexible. ¿Quién los va a organizar? ¿Cómo se van a distribuir? Sobre todo en cuanto a recursos, hay detalles, por ejemplo, dónde van a descansar, porque va a depender de la magnitud del evento, que yo voy a tener que analizar si van a requerir alojamiento, traslados, comida, equipamiento adicional, comunicación, porque a veces hay eventos que me duran varios días y necesito que estén comunicados con su familia y o con su lugar de origen, etcétera, etcétera. Equipos, lo que les mencionaba, ¿son compatibles? ¿Se pueden integrar a la atención del incidente? ¿Qué insumos se requieren? ¿En qué cantidad? ¿Los tenemos? Bueno, fíjense, todo esto es lo que vieron en los años 70, hace 50 años atrás. La estructura y organización es común, está ordenada, está sistematizada, es flexible, me permite agrandarla o disminuirla en función de cómo evoluciona el evento. Tengo un plan de acción que tiene que ser vivo. Esto significa que como plan de acción tiene que tener la flexibilidad para irse adaptando a las distintas situaciones. Hoy, con el tema del COVID, lo podemos ver. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo evoluciona el nivel de contagio y cómo evoluciona la curva para que nosotros podamos ir tomando las acciones pertinentes a esa situación. Entonces, ese plan de acción no puede ser algo estático que elabore el primer día y mantenerlo en el tiempo. Tiene que ser vivo y se tiene que ir adecuando y actualizando en función de la situación. ¿Cómo estamos en Argentina? Yo le diría que incipiente. ¿Por qué? Empezamos en el año 1999 y en el 2018 se lanzó el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, que en el año 2019, 2020, en este año, algunas provincias deberían firmar porque tiene una vigencia entre 2018 y 2023, 2020, 2021, 22, 23, las provincias deberían adherir y hacer determinadas acciones. Obviamente, por esta situación ha quedado en una mera expresión de deseo. No sé el resto de los países, sé que también hay algunas evoluciones y han estado avanzando en este tema, pero en Latinoamérica les podría decir que no es un concepto que esté arraigado y trabajándose en forma fehaciente y firme. Tenemos que avanzar mucho y para ello vamos a ver los primeros requisitos de todo esto. Y ahora viene la pregunta y se las hago yo a ustedes, las pueden responder por el chat si ustedes quieren. ¿Y nosotros cómo estamos? A nivel de organización particular, en las empresas donde trabajen, en los organismos públicos y privados. ¿Cómo estamos nosotros? Cristian, si querés, hacemos una apertura de preguntas, ¿te parece? Hola Jorge. Sí, hasta ahora no he tenido ninguna pregunta en particular, imagino que estarán pensando. Sí están respondiendo la pregunta que vos acabas de hacer, nosotros cómo estamos. Hay alguien que nos está diciendo que hay falta de cultura del riesgo. Otro dice, en nuestro caso también, incipientes, mal, dice uno, ¿sí? ¿Cómo están con el sistema de comando de incidentes? Mal, es obvio, falta cultura de seguridad. Generalmente los planes son un papel pintado, bueno, otro dice, Betty dice desactualizados. Gary dice, y el comando de incidentes, acá tenés una pregunta, Jorge. Dice, ¿y el comando de incidentes es igual al comité de crisis? Viene un poco más adelante, pero no sé si lo querés responder ahora. Mirá, se lo vamos a ir respondiendo y si al final a Betty, si no te entendí mal, le queda alguna duda, volvemos sobre la pregunta de ella, decirle por favor. Bueno, dale. Sí, no era Betty, pero está bien, era Gary el que había hecho la pregunta. Gary, perdón. Algunos dicen que falta liderazgo, ¿sí? En tu pregunta que hiciste de cómo estamos. Otros dicen que en el Estado se menosprecia la cultura de seguridad. Algunos dicen que se están adaptando, que no hay coordinación. Pablo Herrera dice que en IPF trabajamos constantemente para mejorar y practicar ante las contingencias.
falta cultura de inversión. Bueno, Lenovo puede decir, Lenovo puede ser la computadora, dice mal, cada cual quiere ser más, más papa que el papa. Bueno, más o menos todos coinciden, falta cultura, falta recursos. Otro dice, Juan Ignacio Luro dice, yo creo que muchos no somos conscientes de que este COVID-19 hizo recapacitar a muchos, posiblemente. José Luis Lombre dice, creo que estamos actualizados, falta conciencia, en lo público se dificulta, dice Jimena Niñán, ya que los cambios de gestión dificultan cada 4 años las modalidades de actuar. ¿Sí? Es decir, que los cambios de gobierno dificultan las modalidades de actuar. Acá dice mal, Alejandro dice, en el yacimiento se utiliza un plan interno y no vincula estándares internacionales. Estamos en eso, finaliza. Dice que otro dice que en el sector privado se está mejor estructurado. Otro dice que tenemos los planes y estructuras, pero en eventos reales son difíciles de implementar. ¿Sí? Así que en la realidad se les complica implementarlo. Otro dice una cosa es lo que está en papel y otra lo que se aplica en el campo. Y otro dice, volviendo al COVID-19, dice, creo que muchas empresas empezaron a atender crisis ahora con el COVID-19, dice Martín Lobo, posiblemente. Posiblemente. Bueno, ahí hay más o menos los comentarios se van mal, dice Jonathan Anderson, dice, porque no hay mecanismos eficientes de control a las industrias por parte del Estado. Bueno, es otra visión. Falta cultura y idiosincrasia. Perdón, Cristian, voy a retroceder un poco en la presentación para que Sí. veamos. Yo mientras sigo repasando. Esto es Estados Unidos, quien lo vio hace 50 años este tema, con todo lo que les comenté, y en los últimos tiempos las directrices y todas las normativas que han sacado son lideradas por el Estado, ¿sí? Hay un liderazgo fuerte, independientemente de las administraciones políticas que pueda llegar a tener, hay un liderazgo fuerte del Estado. En Argentina empezamos a trabajar en el 99 en el tema y llevamos recién 10 años, 2018 se puso en marcha el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, con lo cual llevamos 10 años, ¿sí? Por eso insisto, es muy incipiente y coincido con muchos de los comentarios que tiene que haber, es necesario que el Estado sea el que se involucre y sea quien lidere este cambio, y coincido con muchos que mencionaban que el COVID un poco nos está despertando a este tipo de cambio de paradigma, cambios en la manera en que nosotros nos estamos manejando, ¿sí? Bueno, continuamos. Adelante. ¿Qué es un sistema de comando de incidentes? Es una combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos, comunicaciones, en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes al evento, incidente u operativo. Esto significa de que todo lo que yo realice tiene que tener una única estructura. Responsabilidades claras. ¿Para qué? Para administrar los recursos, porque generalmente en una crisis suele haber desde falta de recursos, exceso de recursos, malversación de fondos, lo que en teoría me cuesta $1 termina costándome 10. ¿Por qué? Porque yo pido. Porque el evento, y pido, y pido, y pido. Si no hay nadie que regule eso, termino teniendo una cuenta significativa y para algunas empresas termina siendo catastrófico desde el punto de vista económico, ¿sí? Por un mal desempeño, una mala administración de esos recursos. El comando de incidentes se tiene que mantener vivo. Como les mencionaba, tiene que ser eficaz y eficiente y tiene que estar acorde a cómo va evolucionando el evento. Si el evento evoluciona agrandándose, sin ninguna duda que mi recursos y mi estructura de respuesta tiene que agrandarse. Y viceversa, si el evento empieza a disminuir, tengo que empezar a disminuir los recursos. Y tengo que ver, y a veces suele pasar de que todos los recursos que yo traigo para el evento se quedan desde el inicio hasta el final.
Y por allí hay muchos de esos recursos que no es necesario tenerlos hasta el final. La desmovilización, la limpieza del lugar y cómo, como empresa, como organización, voy a continuar, cómo mi negocio va a continuar, sin ninguna duda tiene que estar dentro de esta administración. Los beneficios, hay un sinnúmero de beneficios y, insisto, más de 50 años en Estados Unidos, en Europa llevan cerca de 30 años ya de implementado, 30 o 35 años de empezar a trabajar con esto. Ya se ha visto, han demostrado que hay una maximización de recursos, reducción de costos, aplica a todo tipo de incidentes, como veíamos hace rato. Tiene mucho de dejar un reporte documental. ¿Para qué? Para poder analizar, sacar lecciones aprendidas y ir mejorando. Es flexible y dinámico, ajustable a las necesidades, provee un plan de acción, debe tener un plan de acción, es uno de los requisitos, da apoyo a todo el personal. Y acá cuando hablo de apoyo a todo el personal, muchas veces nos centramos solamente en el apoyo inicial. Y después de un evento significativo, imagínense un evento como el desastre de las Torres Gemelas en Estados Unidos, donde hubo personas que fallecieron, compañeros que quedaron atrapados y todo lo demás. El apoyo no solo es en el momento del incidente, sino también en el después. Apoyo desde el punto de vista médico, si se requieren desde prótesis o cualquier otro tipo de situación, sino también del aspecto psicológico. O sea, el apoyo tiene que continuar y para eso yo tengo que tener diagramado una respuesta. ¿Cuáles son las potenciales situaciones que puedo llegar a tener en mi empresa? Y yo tengo que tener preparado el nivel de respuesta, no solo para el incidente, sino, insisto, para el después. Respetar las responsabilidades de las instituciones. Hay algo en el sistema de comando de incidentes que no se va a discutir. ¿Por qué? Porque no es menester discutirlo en el momento del incidente, que es la capacidad de las personas que vienen. Si a mí me llega un servicio médico externo, ya sea privado o del gobierno, y me brinda asistencia, yo no me voy a poner a verificar si el enfermero, si el chofer, si el médico que vienen tienen el expertise necesario. Parto de la base de que tienen el nivel de conocimiento y profesionalidad necesario. Entonces, respeto las responsabilidades de las instituciones que intervienen. Respeto las estructuras de esas instituciones, pero las adecuo a una única estructura de mando, que ya la vamos a ver. Y acá no es que la estrella se la lleva una sola persona, sino todos los que participan se llevan las estrellas de esta situación. Las características: estandarización, mando, planificación y estructura organizacional, instalaciones y recursos, manejo de las comunicaciones y la información, profesionalismo. Hemos visto, sobre todo en el tema de manejo de la información, que en el caso del COVID-19 ha habido muchísima información y hay muchísima información que no es fidedigna, de fuentes que a veces van tomando, van replicando los medios de comunicación o por cualquiera de las redes sociales, WhatsApp, Twitter o cualquiera de ellos, encontramos información que no es fidedigna, información que nos dice tiene que hacer tal o cual cosa, tiene que tomar tal o cual cosa, puede usar tal producto. Entonces, cuidado con el tema de las comunicaciones e información, sobre todo en eventos grandes. Ese es un aspecto que contempla mucho el sistema de comando de incidentes, cómo se transmiten las comunicaciones dentro de la estructura de soporte, como hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y hacia afuera del evento. ¿Por qué? Porque si yo tengo un evento grande donde tengo situaciones complejas, suele pasar de que mucha gente va a querer requerirme información de distintos lugares y la información puede ser disímil. Una cosa es que un ente gubernamental que regule el ambiente me pide información vinculada al ambiente y otra cosa que un canal me esté requiriendo información para
pasar la noticia. Distinto es si hay un aspecto legal, por ejemplo, puede intervenir un juez o algún fiscal y me esté requiriendo información legal, entonces la información que voy a tener que suministrar hacia afuera es totalmente distinta. La policía o cualquier otro organismo me puede requerir informaciones distintas, entonces yo tengo que ir satisfaciendo y tengo que tener una estructura para poder satisfacer ese tipo de cosas. Las instalaciones y recursos tienen que estar acordes a, como decíamos al principio, a lo que yo he identificado como mis necesidades y mis escenarios potenciales. El mando, quién lo va, cuándo se establece, cuál es la cadena, cómo se va a reemplazar. Puedo tener un comando unificado, puedo tener un comando donde intervengan varios comandantes de incidentes, pero bajo la órbita de uno solo. Hay una terminología común, y eso es estandarización, ¿sí? O sea, cuando se indica algo, todos tenemos que entender lo mismo. Profesionalismo, y acá voy de nuevo al tema de la responsabilidad de cada uno de actuar profesionalmente ante el evento. Y dos, oportunidad y pertenencia a los recursos. Los recursos en el momento que correspondan, en la cantidad que correspondan, y acordes a la situación para la cual les he asignado una tarea. Voy a algo que mencioné muy rápidamente al inicio, que es el margen de control manejable. ¿Qué es lo que vieron desde hace 50 años? Que una persona no puede manejar más de 7 personas. Entonces, debo estructurar tantas unidades, módulos, para que tengan una sola persona que mande y no más de 7. Lo ideal es 5, el mínimo es 3. Pero no puedo pasar de 7. ¿Por qué? Porque más de 7 personas yo no las puedo manejar. Y ese es un error común que cometemos, de que una sola persona maneja a todos. Primer requisito, elemento del sistema. Segundo, terminología común, sobre todo cuando intervienen múltiples departamentos o ubicaciones. Yo ahí puse un par de ejemplos, o sea, RCP, por allí la mayoría lo entendemos, pero puede haber gente que no sepa qué es lo que es un RCP. TBG es un término muy común de la industria donde yo estoy, que es una abreviatura de tubing, ¿sí? Que es un caño que se usa en la parte de producción. Bomba, herramienta, pero si yo lo abrevio y se lo doy a alguien que no sabe esa terminología, y sin ninguna duda voy a empezar a tener problemas de comunicación. Por lo tanto, la terminología que yo use necesariamente tiene que ser común. ¿Y cómo consigo? Te van a decir, bueno, Jorge, todo bien, pero ¿cómo hago para que todos hablemos el mismo idioma? Y habiendo identificado todas mis necesidades, mis escenarios, y a partir de así empezándolos a practicar, ¿para qué? Para que todos conozcamos los equipos que tenemos disponibles, 1. 2, para que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Organización modular y escalable. ¿Por qué? Como les decía, esto puede ir creciendo o puede ir disminuyendo mi situación de crisis. Y mi respuesta tiene que ser modular y tiene que poderse escalar en función de eso. No puedo tener recursos que estén sin hacer nada, o si escaló hacia el otro lado, se empezó a agrandar, tengo la situación de que requiero recursos y no los tengo. Los reemplazos, hay un montón de situaciones que yo tengo que verificar que me permita esta modulación, que esto sea escalable. Y sobre todo, remarco la última parte, desplazarse o desmovilizarse. Generalmente en eventos a gran escala, de una magnitud importante, empieza a aparecer mucha gente que no tiene absolutamente nada que hacer en el evento, no tiene absolutamente ninguna función, ni ninguna actividad definida o tarea asignada, pero aparecen. Entonces, todos esos mirones, por llamarlo de alguna manera, necesariamente tienen que desaparecer. Por lo tanto, tengo que prever que exista sistemas de seguridad, sistemas de control para ver quién entra, quién sale. Tengo que ver qué brigada o qué recurso queda en stand-by por si lo necesito y cuál empiezo a desmovilizar.
Todo eso es parte de lo que es una organización modular y escalable. Esta es la estructura básica. ¿Tiene un comandante de incidentes? Hay uno solo. ¿Puede haber un conjunto debajo de él? Sí, puede haber un conjunto no más de 7 que reporten a este comandante de incidentes o formar un comando unificado, pero siempre es uno solo el que termina tomando la decisión. Hay 3 oficiales. Información pública, lo que mencionábamos y les comentaba hace rato. Un oficial de enlace, porque muchas veces se necesita coordinaciones con otros organismos, otras empresas, coordinaciones si requiero recursos internacionales, por ejemplo, o sea, llamar a la embajada, llamar a qué hora aterrizas, ver si necesitan un remis, ver si necesitan pasaportes, ver si algún equipo requiere determinadas autorizaciones en cuanto a importación. O sea, todo eso es tarea del oficial de enlace. Fundamental, un oficial de seguridad. ¿Cuál es la función del oficial de seguridad? No sale nadie a hacer ninguna tarea si el oficial de seguridad o su equipo de trabajo no chequeó de que estén dadas las condiciones y se cuente con los elementos para poder realizar la tarea. Es fundamental. No podemos poner ante una situación de crisis en riesgo la vida de ninguno de los respondedores. Entonces, esa es la función del oficial de seguridad. Planificación es el que lleva todo lo que es la parte documental, todo lo que tenga que ver con la parte de documentos, todo lo que tenga que ver con comunicaciones, en la parte escrita, guardar y todo lo demás. Jefe de operaciones, este es básicamente quien está a cargo de todo lo que sería la respuesta de campo. ¿Sí? Son todas las personas que van al lugar del incidente y hacen la respuesta. Necesito un jefe de logística, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque el jefe de logística es el que me va a habilitar o deshabilitar y me va a decir, che, puedo conseguirte tal insumo, no te lo puedo conseguir, el mercado no lo tiene. Hoy tenemos una crisis, por ejemplo, vinculada al COVID, que tiene que ver con el alcohol en gel, los barbijos, que por lo menos acá en la Argentina pasan a ser requisito para algunas industrias, pero no hay. Entonces, mi jefe de logística que me va a decir, Jorge, todo bien, ponelo si querés en un protocolo, pero no tengo, no lo consigo, el mercado no lo tiene. Entonces tengo que rever mis decisiones. Y obviamente tiene que haber administración y finanzas. ¿Por qué? Porque tengo que ver si mi caja me da para poder traer determinados equipamientos, movilizar o lo que corresponda. ¿Sí? Entonces, todo esto es la estructura básica. Fíjense que debajo del comandante del incidente no hay más de 7 personas. Y así sucesivamente hacia abajo. Cuando hablamos de terminología, acá no importa si en la estructura de la compañía es supervisor, gerente, CEO, si es el presidente de la nación o si es el ministro de. En el sistema de comando de incidentes es el comandante del incidente. Ese es el título. Los intermedios, inmediatamente debajo, son todos oficiales. No importa si es ingeniero, licenciado, jefe de o lo que fuere. Son todos oficiales. Y así, jefes de secciones, coordinadores, supervisores, líderes. ¿Y por qué esta terminología común? Porque si yo no aplico una terminología común para la estructura, me aparece uno, yo soy el comandante de la policía, yo soy el jefe del hospital. No, pará, acá en este sistema vos hoy sos el supervisor, punto. No importa la jerarquía que tengas afuera. Acá sos esto. En una palabra, comando administra todo, ¿sí? Gestiona. Operaciones es el que hace, como dijimos, el que está en el lugar donde está la situación y es el que tiene todos los grupos de ataque y salvamento, respuesta y todo lo demás. Logística me da todo el soporte que yo necesito en cuanto a insumos, recursos y todo lo que me haga falta. Planificación, obviamente, como su nombre lo indica, planea. Y finanzas es el que me controla los gastos y termina pagando. Si corresponde que le paguen a este, no corresponde. Porque como dijimos, aparece mucha gente y después te aparece la factura diciendo
maestro, yo estuve en el incidente, si yo no tengo control sobre eso, le tengo que pagar. Y eso pasa a ser una cuantiosa cuenta, cuando si yo tengo una buena administración de finanzas, lo puedo controlar. Una estructura de comando unificado establece los objetivos y estrategias, respeta las autonomías de las instituciones, ¿sí? No es que está por sobre la autonomía de esas instituciones, sino que la respeta y las incorpora. Un comando unificado permite a todos los departamentos o grupos que estén trabajando administrarlo correctamente. Esa es la función primordial. Y da una respuesta coordinada. Cuando uno ve en un sistema de comando de incidentes, ve, porque uno se empieza a rodear de toda la información, qué es lo que tengo que proteger, qué no, qué son prioridades, qué no, y todo tiene que quedar escrito. Para eso está la parte de planificación. Entonces, esta respuesta coordinada es, ahora entra tal grupo, y no se superpone con alguna actividad que pueda estar haciendo otro. Y un grupo no puede verse afectado por la actividad que esté realizando otro. Por eso, la respuesta tiene que ser coordinada. Si no tengo algún insumo, si tenemos un tanque incendiado en la industria del petróleo, y yo no tengo espuma para apagarlo, y no voy a mandar ningún equipo a trabajar. Entonces, esa respuesta coordinada tiene que ver con no solo los grupos de trabajo, los grupos de actuación, sino también con cómo me van a llegar los insumos, cuándo, de qué manera voy a trabajar en el intermedio, etcétera, etcétera. Tiene una estructura funcional que es común y mantiene claridad de funciones. Sobre todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, que estén claras las funciones de todos los que estén interviniendo, desde el comandante del incidente hasta la última persona que integra la respuesta al evento que se trate. Administración integral de los recursos, fundamental. ¿Para qué? Para maximizar el uso, desde los recursos humanos, técnicos, infraestructura, equipamiento, instalaciones. Consolidar el control de cada uno de esos recursos. ¿Para qué? Para ver qué tengo que pagar después, qué tengo que reponer, qué tengo que devolver, qué tengo que desmovilizar y o movilizar, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Reducir la carga de comunicaciones. Una buena administración de recursos me permite eso. En grandes eventos, la cantidad de información y comunicaciones que hay, yo la tengo que reducir, que sea la mínima e indispensable, tanto en forma ascendente como descendente. Proporcionar la rendición de cuentas, lo que les mencionaba recién, o sea, tengo que administrar los recursos para saber exactamente cómo van mis cuentas y qué tengo que pagar y qué no. Y fundamentalmente, en esta administración integral de recursos, garantizar la seguridad del personal. Fundamental. ¿Qué suele pasar a veces? Que las solicitudes, los pedidos de recursos no están claros. Si yo digo, necesito un equipo de materiales peligrosos, y mi visión y lo que yo pretendía era lo que está a la izquierda, lo que necesitaba, y me llega lo de la derecha, evidentemente estoy ante un problema. Entonces, la solicitud tiene que estar clara. Necesito un equipo de materiales peligrosos que venga equipado con trajes de tal o cual características. Y o tal o cual nivel. O un hazmat tal. Pero tengo que ser claro. Eso es una administración integral. Instalaciones. Hay nombres que son claves y están establecidos en un sistema de comando de incidente. Puesto de comando. Puede haber uno central y puede haber uno en el lugar del evento, puede que estén separados. Área de espera, donde van a estar los recursos disponibles mientras se asignen. Área de concentración de víctimas, si así se requiere. Base, campamentos, helibase, helipista, todo eso está normado, está establecido, está definido. Entonces, cuidado porque las instalaciones no llevan cualquier nombre. Está definido cuál es el nombre. ¿Para qué? Para que cuando todos entendamos que puesto de comando es esto, y está bien señalizado, bien marcado, y puede ser una carpa, puede ser un tráiler, y lo que fuere. Acá me hicieron una pregunta cuando se inscribieron, que era, en esta etapa de COVID, ¿cómo se actúa en un comando?
y con las mismas reglas que estamos empleando para otras situaciones. Distanciamiento, barbijo si así se requiere, protección, elementos de protección, entonces, y todo lo que es sanitización, o sea, todo lo que tenga que ver con alcohol en gel, lavandina y todo lo que corresponda a la sanitización, ¿sí? Entonces, actúo exactamente igual, nada más que en una estructura organizada. Y acá entramos a la parte que es crítica en todo sistema de comando de incidentes, que tengo que tener un plan de acción del incidente, se llama PAI, y cada incidente debe tener lo suyo. Específico, los objetivos. ¿Qué va a hacer tal grupo? ¿A dónde? ¿Con qué recursos? ¿Qué insumos va a requerir? Las actividades. Cubrir todo un cronograma. O sea, yo tengo que ir, insisto, con el tema de que cómo me vayan llegando los recursos. A veces los recursos están lejos y hay un tiempo de demora. Entonces, tengo que tener ese cronograma bien especificado para saber cuándo llegan esos recursos, cuándo tengo esa ventana operacional que coincide el recurso con todos los insumos y los elementos necesarios, y la situación me lo permite. Acá dice que puede ser oral o escrito. ¿Puede ser oral? Sí, en una primera instancia, pero después lo tengo que transcribir, lo tengo que pasar a papel para que me quede el registro y lo pueda evaluar a posteriori. ¿Qué elementos sí o sí tiene que tener? ¿Qué queremos hacer? ¿Quién es responsable de hacerlo? ¿Cómo nos vamos a comunicar unos con otros? ¿Qué medio? ¿Qué frecuencia? A veces no nos coinciden ni las frecuencias. Si cae sobre todo elementos externos a la organización, si no tuve en cuenta cuál es la frecuencia, no nos vamos a poder comunicar. O sea, puedo tener handy, puedo tener un montón de cosas, pero no me voy a poder comunicar. ¿Cuál es el procedimiento si alguien resulta lesionado? Esta es la famosa P del PAI, del plan de acción. Vamos a agrandar un poquito. Tiene 5 fases. Fase 1, entender la situación. Primordial. Lo primero que tengo que hacer es mandar veedores para saber qué está pasando, cómo y de qué manera, para poder después entrar en la segunda fase, que es establecer los objetivos y estrategias. La tercera fase, que es lo que ya definí como estrategia, objetivos, lo tengo que llevar a la acción, o sea, lo tengo que materializar en el campo. Después tengo que analizar mi plan para prepararme y disminuir el plan si es necesario, y o agrandarlo si la situación lo amerita. Tengo que hacer los ajustes y de ahí vuelvo a empezar. Otra vez, evalúo la situación, armo las estrategias, desarrollo el plan en campo, preparo, vuelvo a analizar y esto empieza a ser un círculo que lo tengo que aplicar tantas veces como sea necesario hasta que tenga controlada la situación. Bien, vamos llegando al final, ¿sí? Antiguamente, cuando uno quería hacer el curso, tenía que viajar. Hoy, el FEMA en Estados Unidos, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que es, por sus siglas en inglés, FEMA, ya lo tiene el sistema de comandos de incidentes online. Lo importante en todo esto, que más allá de que yo tome un curso de sistema de comando de incidentes y todo lo demás, es la implementación. Algunas normativas que están asociadas al sistema de comando de incidentes, NFPA tiene la 1561 y la 1600. Tenemos el INSARAC, que es un grupo internacional de operaciones de búsqueda y rescate. La ISO 22320, de Sistema de Gestión de Emergencias y Respuesta ante Incidentes. La British Standard, que tiene la 11200, la 6500, y otras normas vinculadas. Después tenemos una agencia que es de Naciones Unidas, que tiene que ver con establecer un marco de acción a nivel de los países y a nivel regional, sobre todo de colaboración a nivel internacional, sobre todo pensando en desastres naturales, que son los que suelen requerir de ayuda externa, terremotos, inundaciones, tsunamis y un montón de situaciones naturales. Entonces hay un organismo de Naciones Unidas que se encarga de todo lo que es la respuesta,
que también dicta algunas guías, algunas recomendaciones que nos pueden servir como elementos de base al momento de poder establecer el sistema de comando de incidente en mi empresa o en algún organismo. Bien, estamos llegando al final. Cristian, ¿preguntas? Bien, Jorge, sí, tenemos algunas preguntas que yo ya he ido registrando. La primera dice si la designación del comandante tiene que ser por antigüedad o por competencias. Bien, respondemos a esa. El primer comandante es quien está en el lugar, ni por antigüedad ni por competencia. Es porque estaba ubicado justo en el lugar donde pasó el incidente y tiene, o debería tener, la formación como para poder tomar decisiones apenas ocurre el incidente, ¿sí? En un conato de incendio puede tomar decisiones rápidas un supervisor de planta, un empleado de planta, cualquier persona que tenga el conocimiento necesario para que cortar, por ejemplo, un suministro de fluidos, ya sea líquidos o gaseosos, en el caso de la industria petrolera donde nos desarrollamos. Entonces, el primer comandante es el que está más cerca del evento. Después empieza a llegar la gente que tenga más preparación. Cuidado, porque antigüedad no significa que esté con la formación y el entrenamiento necesario para atender una situación de emergencia, una situación contingente. Entonces, la respuesta es, inicialmente es el que está en el lugar y puede tomar decisiones. Posteriormente irá llegando aquel que tenga el mejor expertise en el tema y que pueda tomar decisiones, hasta que podamos tener un grupo, ya sea propio del organismo y o empresa, y o algún grupo internacional. Por ejemplo, nosotros, en el caso de la industria petrolera, cuando tenemos un descontrol de pozo en nivel 3, que le llamamos nosotros, que es cuando ya perdimos el control del pozo, llamamos a una empresa internacional que se dedica a este tipo de situaciones, y en esa situación empiezan a operar directamente esta empresa internacional. Pero inicialmente hay gente nuestra que toma las decisiones y plantea las respuestas iniciales. También va a depender de qué tipo de recursos tenga y con qué elementos cuente al inicio del evento para poder tomar decisiones. Bien, pregunta. Otra de las preguntas dice si hay un plan general de emergencia en las cuencas petroleras argentinas. Bien, los planes de emergencias están, en el caso nuestro, lo estamos revisando. De hecho, está participando gente del exterior también y se está poniendo, y en esto por primera vez, el requisito del sistema de comandos de incidentes como requisito dentro de un plan. O sea, si bien lo veníamos trabajando el concepto desde hace varios años, se está colocando en el plan de emergencias ya como un requisito y como parte de las herramientas que debemos tener es el conocimiento en este sistema. Con lo cual empieza a tomar otra fuerza. Hay otras empresas que también lo están haciendo, y si hay una respuesta mancomunada, te diría que va a depender de la zona, ¿sí? En todo lo que es el polo petroquímico, por ejemplo, está Arpel trabajando, que está trabajando muy bien y viene trabajando coordinadamente, incluso con la sociedad que está alrededor de las plantas, para informarles de que si hay un escape de determinado producto, cuáles son las medidas que deben tomar, porque a veces hay productos que pueden ser transportables en el aire o algo parecido y puede afectar o irritar, y a veces el solo hecho de decir, hubo una fuga en tal empresa, ya alerta una situación de crisis si la gente no sabe que esa empresa lo que puede llegar a estar manejando es algo que es inocuo y que no hace ningún daño, puede generar una situación difícil de manejar, ¿sí? En otras regiones se estaban aplicando planes regionales, hay planes de ayuda mutua, por ejemplo, para grandes derrames en la cuenca, en lo que sería el río Colorado, están interviniendo todas las empresas que están sobre las márgenes del río. Hay organismos, en ese caso es el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, quien actúa y quien coordina las acciones de respuesta. O sea, hay acciones y depende de la región y depende de
el nivel de desarrollo. Habrá algunos que están más aceitados, otros que están un poco menos. Como decíamos, es incipiente, ¿sí? Pero la industria en general está yendo hacia el mismo lado. No sé si respondo a la pregunta. Bien. Otra de las preguntas dice si el gerente de una empresa debería ser el comandante. No necesariamente. Como vimos, en una de las primeras slides decía que un error común que se vio desde hace tiempo es que el gerente, el CEO, quien sea, lo poníamos como jefe. ¿Por qué? Porque él mandaba. Y a veces en una situación de emergencia no siempre es la persona adecuada o acorde, ¿sí? Yo la tengo que preparar, la tengo que formar, la tengo que entrenar, y tiene que formar parte de mis planes de simulación. Entonces, suele pasar también que en algunas posiciones, ya sea gerenciales o vicepresidencia, ¿sí? O lo que fuere, cuesta a veces decir, me corro para que otro tome la posta. No es fácil. Entonces, supongamos, ante una situación como el COVID, y sin ninguna duda que mi grupo asesor, cuando yo tenga que tomar decisiones, y tiene que ver con alguien que tenga necesariamente los conocimientos médicos pertinentes. Entonces, puede que delegue en el médico y, doctor, a partir de ahora usted toma las decisiones, o doctor, a partir de ahora toma las decisiones, o yo me asesoro convenientemente. O sea, a veces no siempre tenemos toda la respuesta, pero sí podemos rodearnos de los especialistas necesarios para poder tomar la mejor decisión en este tipo de situación. Bien, otra de las preguntas, Jorge, dice, ¿cómo podemos saber si nuestros preplanes y simulacros están bien realizados y concuerdan con el potencial de riesgo que tenemos? Bien, primero, si parten de estudios de riesgo realizados a conciencia, y puedo elaborar esos preplanning en función de esos estudios de riesgo, ya empiezo a ganar, ¿sí? O sea, una cosa es que yo hago un listado y me puede pasar un incendio, me puede pasar que tengo un escape, me puede pasar que tengo un derrame, y otra cosa es que yo haya realizado un análisis desde el punto de vista de seguridad de procesos, donde yo tengo una batería de estudios de riesgo aplicables a la industria, que me pueden llevar a que yo empiece a elaborar los preplanning, perdón, en función de esos estudios, ¿sí? De esos escenarios derivados, por ejemplo, de los estudios de alcance y consecuencias, de los estudios cuantitativos de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo como que puedo tener un incendio, mi nivel de respuesta puede ser, pero totalmente disímil, si se trata de un incendio, de un conato de incendio, o sea, un incendio incipiente en un cesto de basura, si es un tanque incendiado, y dependiendo del producto también voy a tener el nivel de respuesta va a ser distinto, o el nivel de recursos y formación va a ser distinto, o si tengo un jet fuel, que es uno de los incendios potenciales, por ejemplo, en la industria del petróleo. Entonces, en esa situación, yo lo tengo que tener identificado, porque cada uno de ellos va a llevar o va a requerir un preplanning diferente, con recursos y entrenamientos diferentes. Y cuando yo practique, simule, voy a tener que practicar en función de esos escenarios. No es lo mismo, por ejemplo, el volumen de espuma y agua que necesito para apagar un tanque de 34 metros, un tanque de 10.000, que es un diámetro que suele ser común en la industria en Argentina, que para apagar una batea que se me haya prendido, ¿sí? Entonces, el nivel de recursos va a ser totalmente diferente. Y acá lo asocio con algo más mundano, ¿sí? Yo no utilizo un fusil para matar elefantes para matar un mosquito, ni viceversa. No uso una palmeta para matar mosquitos para cazar elefantes. Entonces, eso es el concepto que hay que entender cuando uno arma un preplanning, ¿sí? Tiene que ser el recurso adecuado en cantidad, en volumen, en personal. A veces yo tengo que analizar si me conviene más automatizar una instalación porque tengo una sola persona que la está operando en la noche,
y sé que una sola persona no va a poder hacer mucho, entonces tengo que ir más hacia una automatización de los sistemas de emergencias o de protección, o si tengo la cantidad de recursos necesarios, bueno, habilitaré otro tipo de respuesta. Entonces todo eso va a estar en consonancia con lo que yo tenga, lo que yo disponga, los recursos, y todo eso me va a ir dando si mi pre-planning está adecuado o no. Es una de las formas de saberlo, y después cuando entreno, ¿sí? Ahí me voy a empezar a dar cuenta si la camilla que uso para un herido es la adecuada o no, si tengo que usar camilla partida, media pala, si tengo que usar camilla para poder, porque estoy demasiado lejos y tengo que habilitar un helipuerto o no. Si suponete, yo vivo en una zona en Malargüe, Mendoza, donde nieva. Tengo que tener en cuenta el factor climático. ¿Por qué? Porque entre los meses de ahora, mayo, hasta septiembre, octubre, a veces en noviembre, diciembre hemos tenido nieve, necesariamente lo tengo que considerar. Y tengo que considerar que los recursos pueden lentificarse porque ha nevado o no, y si eso sucede, algo tengo que hacer en consecuencia. Y eso lo tengo que incluir en el pre-planning, ¿sí? Bien, Jorge, te hago la última pregunta del chat y después vamos a habilitar a alguien que te pregunte directamente. Esta última Dale. pregunta te voy a agrupar dos en una y está relacionada con el turno, es decir, cuánto debería ser la duración del turno y si en ese cambio de turno hay que reemplazar a todos los responsables y si también se cambia el PAI. Primero, vamos al cambio de turno. Los grandes eventos ameritan que yo habilite distintos turnos, ¿sí? Va a depender del nivel de actividad que le dé. Normalmente los turnos no deberían ser de más de 8 horas, ¿sí? Por lo menos por ley argentina y todo lo demás, para respetar lo que es la normativa nacional. No obstante eso, a veces se extienden más. Y acá hay algo que hago un breve paréntesis, ¿sí? Ante una situación de crisis, aparecen los superhéroes, ¿sí? Aquel que se considera indispensable y que lo tenemos las 24 horas, los 2, 3, 4, 5 días que dure la situación de crisis o el tiempo que dure. No me sirve. Yo necesito que esa persona descanse. Necesito que tengamos una persona que lo reemplace, aún el comandante del incidente. Y hay todo un protocolo, que lo tiene establecido el FEMA de Estados Unidos y las distintas normas que les mencioné recién, donde dice cómo se debe hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque yo al que entra, o el que sale, tiene la responsabilidad de decirle cómo está el incidente, qué acción está tomando, qué cantidad de gente tiene, qué objetivo tiene mi grupo de trabajo, qué es lo que vamos a hacer. Y normalmente se puede cambiar la persona que manda y luego se cambia el equipo de trabajo, o se puede cambiar la persona que cambia con el equipo de trabajo incluido, ¿sí? Porque a veces suelen ser células que vienen en forma conjunta, ¿ok? Puede ser una brigada que tenga su líder de brigada y sus brigadistas, y lo cambio por otra brigada con su líder. Pero se tiene que haber una transmisión de objetivos y todo lo demás. El PAI no debería cambiar por un cambio de equipo de trabajo, ¿sí? Sí, si el equipo de trabajo que llega tiene otros recursos y otro nivel de expertise. Hay que tener cuidado con eso. Si bien yo les dije que no se tomaba en cuenta eso, que no lo analizaba, pero a veces uno sabe, che, mirá, los recursos del hospital X son limitados y los recursos del hospital Z son demasiado modernos. Entonces, si tengo uno u otro grupo, la respuesta puede cambiar. Entonces ahí sí se modificaría el país. Si no, no es necesario. Bien, Jorge, yo sé que te quedan ahí dos bonus track referidos a las preguntas, así que termina con eso y después habilitamos las preguntas en vivo. Dale. De todas las preguntas que hicieron cuando se fueron anotando, extrajimos dos. Una es, ¿cómo articulo el sistema con el COVID-19? ¿Cómo lo articulo? Empresa privada, tomando todas las acciones puertas hacia adentro. Salud pública y privada, con los niveles de respuesta. O sea, si yo detecto un caso sospechoso, si tengo un caso, generalmente en la empresa lo que yo voy a detectar son casos sospechosos, ¿sí? La confirmación o no va a venir desde salud pública y o privada.
tengo que tener personas de la primera respuesta que pueden ser propios y o pueden ser terceros. En esto hay empresas que, por suerte donde yo estoy, tenemos equipamiento médico, ambulancias, enfermeros que pueden hacer traslado y movilizarse, y hay otras empresas que no, entonces necesariamente tiene que ser externo. Tiene que haber una educación, o sea, tengo que enseñarle a la gente de qué manera tenemos que adecuarnos a esta nueva situación, pero por sobre todas las cosas tengo que tener un gobierno que me dicte por lo menos el marco de referencia o las reglas de juego, ¿sí? Y ahí es donde entre todos, gobierno, personal de primera respuesta, quienes estén dando las formaciones, quienes estén atendiendo a la salud y la empresa privada, tienen que conformar el sistema de comandos de incidentes, ¿sí? Ahí es donde empiezo a jugar con toda la articulación que les mencioné a lo largo de la charla. El segundo bonus track tiene que ver, porque lo preguntaron muchos, ¿cómo implemento el sistema de comando de incidentes? El sistema de comando de incidentes tiene 5 fases. La primera es de aproximación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a explorar. Voy a ver qué mandos tengo. Voy a hacer una revisión de qué normativas nacionales, provinciales de la propia compañía. Voy a empezar a armar un memorando de qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, etcétera, etcétera. Empiezo a elaborar los procedimientos, elaboro los protocolos de actuación en función de, y si no lo tengo, tengo que empezar a hacer los estudios de riesgo, tengo que empezar a hacer pre-planning, tengo que ver los recursos, qué dispongo, qué no, qué me falta, y para irlo adecuando. Hay una segunda parte que es una línea de base. Es decir, bueno, voy a recabar toda la información para saber desde dónde estoy partiendo. Puede que esté más avanzado o puede que esté nada, no tengo nada. Bueno, esa es mi línea de base, ¿sí? A partir de allí empiezo a jugar con esa línea de base para ver desde dónde parto y hacia dónde voy a llegar. Tiene que haber capacitación, sin ninguna duda. Desde el básico, lo que hicimos fue una introducción, le aclaro nada más, pero puedo tener un curso básico de sistemas contra incendio, un nivel 1 de toma de decisiones, esto es para las líneas que tengan que tomar decisiones, todo lo que serían las líneas jerárquicas dentro del sistema de comando de incidentes, niveles avanzados, niveles intermedios, avanzados, y talleres de formación para aquellos que vayan a ser instructores dentro de mi compañía en el sistema, ¿sí? Puede ser uno si la compañía es muy chica, pueden ser muchos si la compañía es más grande. Tiene que haber una fase de implementación, obviamente, materializar todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora en realidad, ¿sí? Esto también lo tengo que volcar con indicadores, con monitoreo y evaluación para saber cómo va esa implementación. Y luego tiene que haber una fase de seguimiento con todas las herramientas necesarias para poder evaluar esta implementación y poder hacer las correcciones necesarias para mejorar con nuevas capacitaciones, ejercitaciones, desarrollo de herramientas tecnológicas. A veces me permiten o me facilitan poder trabajar mejor en la implementación de todo esto. Bueno, analizar los recursos, ver si tengo el dinero necesario, porque uno a veces dice, sí, mira, ¿sabes qué? Sería bueno tener tal cosa, pero la plata no alcanza. Entonces, tengo que evaluar en esa situación qué es lo que hago o cómo lo suplanto, ¿ok? Bien, este sería el bonus track. No sé, Cristian, si tenés algo más. Perdón, no, en cuanto... Si vos ya terminaste, habilitamos, les voy a explicar más o menos cómo vamos a hacer para acceder a esas preguntas para hacerte en vivo. Así que no sé, Jorge, si ya lo tenés listo, ya empezamos con esto. Bueno, una última reflexión. Adelante. Es demasiado tarde prepararse para una emergencia cuando esta ya comenzó. Esa es la reflexión, ¿sí? O sea, si yo ya tengo la emergencia declarada, ya tengo que empezar a actuar. No me puedo empezar a preparar, no me puedo empezar a entrenar, no puedo empezar a simular, no puedo hacer nada. Tengo que actuar. Entonces, hay que anticiparse y la pregunta es, ¿y nosotros cómo estamos? Se las dejo para que lo piensen y lo evalúen cada uno en su organización y o en su empresa. Y por último, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Me dijeron que había personas de varios países. Ahí están todos mis datos. Si los necesitan,
Ahí Cristian les va a pasar la información de dónde va a quedar la charla, porque ha sido grabada y va a quedar para que ustedes la puedan volver a escuchar. Y cualquier duda, ahí está mi correo. Mi correo está abierto para cualquier respuesta, cualquier consulta o lo que necesiten. Estamos disponibles para ayudarlos. Cristian. Bueno, Jorge, muchísimas gracias antes que nada a vos por tu tiempo, por tu espacio y por todo lo que has dedicado para esta conferencia. Lo que vamos a hacer ahora es habilitar el micrófono y el video para aquellas personas que quieran y puedan hacer una pregunta a Jorge. Yo les voy a decir cómo vamos a hacer la temática. Recuerden que tenemos personas de toda Latinoamérica, tenemos personas de Argentina, tenemos personas de Bolivia, tenemos personas también que nos están escuchando desde Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Entonces, lo que vamos a hacer para que ustedes puedan estar en contacto y puedan preguntarle directamente a Jorge, vamos a hacer lo siguiente. Por supuesto, estamos en este momento 280 personas en línea, no vamos a poder preguntar todos, pero sí vamos a variar un poco en cuanto a lo que hicimos la última vez, donde yo les pedía que escriban algo y los primeros que escriben íbamos a darle el micrófono. La idea es un poco internacionalizar las preguntas. Entonces, lo que van a hacer es, o mejor dicho, lo que yo voy a elegir van a ser a los 5 primeros de países diferentes que escriban en el chat. ¿Qué es lo que van a escribir en el chat? Su país. Así que si yo veo uno de Argentina, le voy a dar el micrófono a ese, el primero que escriba Chile o otro país, le voy a dar el micrófono a ese, y las preguntas, vamos a controlar el tiempo para que no se nos vaya demasiado, vamos a darle 2 minutos de intercambio con Jorge. Así que yo voy a empezar a repasar el chat, ya tengo uno de Perú, el primero de Argentina, y bueno, y así vamos a ir siguiendo, solamente 5 preguntas para no irnos demasiado. Voy a empezar a buscar al primero que te está escribiendo, que es Gary. Gary, ¿me estás escuchando? Gary, Sí, ¿me escuchan? Hola. Gary, ahí estás. Buenas tardes, Gary. bienvenido oficialmente ahora con voz y imagen. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un Bien, Gary, gusto conocerlos y bueno, espero Dios mediante que podamos conocernos algún día personalmente cuando pase ya esta situación. Muchísimas gracias también por todos los conocimientos, por la información que nos están brindando y de hecho es una muy buena forma de aprovechar esta cuarentena cuando uno está en casa, ¿no? Después todo el mundo sale a trabajar y ya no tiene tiempo para poder sentarse a escuchar una disertación tan buena como esta, ¿no? bien. Gary, tienes tus 2 minutos para hacerle la pregunta a Jorge. Sí, claro, creo que las había hecho en algún momento, rápido nomás, hay entre un comando de incidentes y un comité de crisis. De repente entiendo que el comando de incidentes puede ser hasta cierto grado de emergencia y luego de eso se puede volver un comité de crisis donde las gerencias, entiendo yo, van a tomar decisiones mucho más drásticas o más importantes. Esa sería una de las preguntas. Y la otra es, me preguntaba si en algún momento ha tenido la experiencia de que las empresas hayan adoptado este sistema de comando de incidentes en esta etapa de COVID. Aquí en Perú, por lo menos, no creo que la gran mayoría, para ser informal, no ha adoptado ningún sistema de comando de incidentes, pero si ha tenido alguna experiencia, me gustaría saberla, por favor. Gracias, un gusto. Bien, Gary. Ante la primera consulta, el sistema de comando de incidentes y el comando unificado aplica para cualquier evento, ¿sí? Desde un evento pequeño hasta eventos de grandes magnitudes. Catástrofes naturales, COVID-19 o cualquier otro evento de gran magnitud y que afecte, sobre todo, por ejemplo, el COVID-19 que está afectando a prácticamente todo el mundo. Entonces es aplicable a todos. Vos hablaste de comando de incidentes, comando unificado, perdón, y comité de crisis. Lo que vos mencionabas con un comité de crisis donde se juntan distintas líneas gerenciales, sobre todo en una empresa, es lo que en el sistema de comando de incidentes se llama un sistema de comandos unificado, donde vos tenés una persona, un único comandante del incidente, y tenés un grupo de personas que hacen las veces de
pequeños comandantes de incidentes, pero que responden a un único comandante o quien toma las decisiones. Siempre las decisiones las toma una sola persona, ya sea el CEO, el gerente general o quien fuere, ¿sí? Pero tiene un grupo de personas que dependen, no más de 7, ya lo hablamos, ya lo dijimos, pero que ese comando unificado es el que actúa en consecuencia. Entonces puede ser un comandante único sin ese grupo, o pueden ser ese grupo como comando unificado donde siempre van a responder a un único comandante de incidentes. Normalmente en los planes de emergencia, sobre todo, creo que las de Chile, Gary, en Chile y Argentina se hace referencia a lo mismo, a un comité de crisis. En este caso vendría siendo un similar, nada más que la estructura es igual, nada más que lo que hacemos es llamarlo de otra manera, ¿sí? Y unificarlo con todo el resto. Si yo voy a Chile y llamo comando unificado, sé de qué hablamos. Si me voy a Perú, me voy a Colombia, me voy a Estados Unidos, sabemos de qué estamos hablando. Hablamos de lo mismo, ¿sí? Si yo hablo de comité de crisis, tal vez vos me entiendas, yo te voy a entender, pero si vamos a Colombia, no sé, o México o a otro país, no nos van a entender porque no es la terminología común. Esa es la diferencia. Hiciste una segunda pregunta, no sé si me la podés reiterar. A ver, espera que le abrimos a Gary de vuelta. Si había tenido, perdón, ya está. Si había tenido alguna experiencia con el COVID-19. Esa misma. La empresa para la cual trabajo está en una fase de implementación de todo lo que es el sistema de comando de incidentes. Hay un sistema unificado donde intervienen toda la línea de la compañía, involucrando a la parte económica, la parte de seguridad, la gente de prensa y difusión, y la gente de salud ocupacional, que pasa a ser un actor principal o fundamental, y hay algunos asesores que son externos, asesorando a este grupo de personas en cuanto a los protocolos que nosotros estamos estableciendo, si son los adecuados y los convenientes para el momento en el que estamos. Y va a depender, nosotros estamos a lo largo y ancho del país como compañía, va a depender de en qué parte de la compañía estemos haciendo referencia, va a poder trabajar, no trabajar de esta manera o de aquella, ¿sí? Entonces, hay un incipiente trabajo como sistema de comando de incidentes que, insisto, es algo nuevo, es algo que en la Argentina no se ve muy frecuentemente, por eso se está implementando en la compañía y hemos dado un montón de charlas, hemos formado mucho, pero obviamente todavía nos falta un largo camino que recorrer. Bien, Jorge, vamos a seguir con la siguiente pregunta para que se preparen. Lo tenemos a Pedro Anián, Rubén Carbone y Ezequiel Hidalgo, 2 de Argentina y 1 de Chile. Gary era de Perú, pero no importa, Jorge. Bueno, perdón, Gary. No, está bien, está bien. Vamos ahora, ya que está ahí conectado, Rubén Carbone, si podés habilitar el audio, si no yo, a ver. Rubén, ¿nos escuchás? Ahí yo te lo estoy habilitando el audio, dame un segundo. Bueno. Hola. Ahora sí, Rubén. Hola, buenas tardes y buenas noches o buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Rubén, tus 2 minutos perfecto. para la pregunta. Sí, perfecto. Bueno, primero felicitaciones por todo lo que acaban de exponer, la verdad es maravilloso. La pregunta es la siguiente. En un comando de incidentes, en la clasificación o en la clasificación de roles como mostraste en el flyer, donde están los oficiales, los distintos oficiales, comunicaciones, seguridad, ¿se podría implementar un oficial que pueda hacer un check-in de la persona que se está equipando para ver su aptitud emocional en el momento? Dado que a mí me ha pasado trabajando en alta tensión antes de subir a una torre, en las 2 especialidades que tengo, y en buceo profesional, antes de hacer una inmersión, que nos chequeaban para ver si nosotros teníamos un estrés operacional. ¿Eso qué quería decir? Si yo había discutido en un semáforo con alguien, con mi esposa en la discusión, o estaba angustiado, eso me generaba en mí una desestabilización emocional, poca concentración, y podía generarme que me equivocase, que tuviera una dispersión, cometer un error, y
eso llevaría a que a los que están trabajando conmigo en esa maniobra o en esa operación, en el caso mío como bombero, quiero aplicarlo a los bomberos, a la actividad bomberil, evitar un accidente, que en lo profesional nos chequeaban de esa manera. Si yo estaba emocionalmente con algún problemita enojado conmigo mismo al equiparme, a colocarme el equipamiento, que renegaba, automáticamente el supervisor me decía, no, quédate a la retaguardia, ayudanos con el tema de logística, pero hoy no subas a la torre porque podés equivocarte. Quería saber, porque yo lo he pedido hacer en el comando de incidentes y no he tenido todavía una respuesta, es como que todavía no han tomado conciencia de que sería bueno, y quería preguntarte si se puede incorporar un oficial que haga un check-in de estrés preoperacional. A ver, correcto lo que vos decís, no siempre estamos con la misma actitud y la misma atención en las distintas situaciones que nos tocan vivir en el día a día por distintos motivos, como bien lo explicitaste. ¿Qué es conveniente? Sin ninguna duda. Ahora, hacia el métier de todo el grupo de sistema de comando de incidentes, en un principio te diría que no. ¿Por qué? Porque se están tomando las decisiones en cuanto al incidente. Sí, en un estadio más abajo, donde está la parte operativa, la verdad es que teníamos un jefe de operaciones con distintas unidades que dependían de él, no más de 7, insisto en ese número. Entonces, en esas unidades vas a tener un líder. Ese líder es el que debe tomar esa decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que conoce, el que sabe cómo está su grupo de trabajo. Entonces, esos líderes en la parte inferior, en las unidades que están actuando, son los que deben aplicar lo que vos mencionabas, ¿sí? Saber, primero, si se cuenta con todos los elementos de protección necesarios y en qué estado está. Porque eso, quien está arriba en el comité, quien está comandando el incidente, no tiene por qué saberlo, tiene que tener hacia abajo la información de que tiene un grupo preparado para este nivel de respuesta. Más abajo, y ahí, ¿te acordás que en algún momento dijimos de las responsabilidades profesionales, y lo recalqué un par de veces? Tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, los líderes de unidades, quienes están abajo, son los que deben tomar todas las decisiones vinculadas a eso, ¿sí? No modificar los objetivos ni la estrategia que está elaborada para esa situación, pero sí, si suponete, tengo 2 o 3 personas que están porque me pasó algo en el medio de la emergencia, un compañero se me accidentó o lo que fuere, entonces me quedó todo un grupo, una unidad afectada, ¿sí? Porque en el día a día nosotros convivimos mucho más que con nuestra familia incluso, entonces me quedó toda una unidad afectada, ¿qué es lo que hago? Y tengo que levantar hacia arriba, che, mirá, mi unidad no está en condiciones de atender esto. Entonces, ahí yo sí, el comité se entera, la reemplazo, evalúo, cambio estrategia, modifico los objetivos, modifico el PAI, ¿sí? Pero es el estamento más abajo el que tiene que tomar esa decisión y sin ninguna duda lo tiene que saber y aplicar, obviamente, si ve a alguien que no está en condiciones de poder subir, no solo porque tenga un problema psicológico, puede tener un problema de drogadicción, un problema de alcoholismo, cualquier otra situación que se dé en ese momento, ¿sí? Exacto. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Gracias, Rubén. Ahora le vamos a habilitar el micrófono a Pedro Añán. Así que, Añán, Pedro, te lo estoy habilitando. Pedro, ¿nos escuchás? Sí, muy buenas tardes. Muy bien, Pedro. Buenas tardes a todos. Tus 2 minutos. Básicamente, cuando hablabas de el sistema de comando unificado, en un momento determinado hablabas de las distintas fases que tiene, que era primero recolectar la información, hacer un diagnóstico de la información. Empezás a establecer el objetivo, las directrices de estrategias que querías llevar a cabo. Pero ahí tenés un análisis de plausibilidad, que es la factibilidad de poderlo no realizar. Y te lo pongo en este caso con el COVID. Y en el momento de ejecución, y vos tenés después una próxima etapa donde vas evaluando en el paso a paso, que te va a retroalimentar todo ese programa. La pregunta del millón sería, ¿en qué momento nos encontramos nosotros en el COVID? ¿En dónde establecemos ese sistema de comando? ¿Y cómo lo retroalimentamos o cómo retomamos el programa para poder avanzar? Bien, primero, en toda situación de crisis siempre hay un momento inicial de desorganización, un momento inicial donde no están claros los objetivos ni las acciones.
Luego de ello viene el ordenamiento a partir de que se instaure un sistema de comando de incidentes y donde yo empiece a establecer las primeras acciones. Las primeras acciones a veces son muy básicas. Pueden ser directamente, como pasó acá en la Argentina, no sale nadie a la calle, lo único que pueden salir son estos y estos, y a partir de allí empiezo a analizar y elaborar las respuestas subsiguientes a esta primera reacción que yo tengo ante un evento como puede ser el COVID-19. La segunda etapa tiene que ver, ¿te acuerdas que yo te había mencionado que eran 5 fases y que empiezo en la primera analizando qué es lo que está sucediendo y a partir de allí llego de nuevo a las 5 y empiezo de nuevo todo el ciclo? Bueno, eso es lo que me va a ir retroalimentando, por eso siempre hablamos que esto tiene que ser algo vivo y tiene que ser algo que en la primera puedo tomar acciones muy básicas, en la segunda instancia puedo ya empezar la primera estrategia puede ser en un incendio, por ejemplo, tratar de que se evacúe todo un edificio, por decirte algo. En la segunda etapa puede ser, vemos si tenemos los recursos para apagar el incendio, y en una tercera etapa vemos cómo podemos hacer operativo nuevamente el edificio. Entonces, todo esto es modificable y es un elemento vivo, es lo que yo tengo que tener en cuenta. No sé si respondí tu consulta. En realidad el tema era por este riesgo biológico que uno a veces, si bien lo tenemos en los textos, no lo aplicamos en la realidad porque una pandemia uno no cree que va a pasar en algún tiempo determinado, más allá de que hay ciclos en donde pudiese ocurrir. Sin embargo, cuando esto está ocurriendo, nos agarró a todos, y no digo a Argentina, al mundo entero, no lo agarró bien parado. Y de hecho te estás dando cuenta con las distintas estrategias que todos intentan tomar. Y no hay un comando unificado ni siquiera a nivel países. Es correcto. Llama la atención. Sí, no, es correcto lo que decís. O sea, hay ejemplos concretos que pueden ser países como Brasil, Estados Unidos, como puede ser Alemania, que las estrategias son totalmente distintas, ¿sí? Y hoy no podemos decir si una fue mejor que la otra o no, ¿sí? Lo veremos después, lo analizaremos después en el tiempo. Porque evidentemente, como vos bien decís, no estábamos preparados para una pandemia de esta naturaleza y que afectara a todo el mundo. Generalmente, cuando teníamos una situación crítica, era a una región o a algún país en particular, pero no en el nivel que se dio esta. Entonces, eso también nos lleva a que tengamos que repensar después cómo es el nivel de respuesta y si fue el adecuado o no fue el adecuado, o qué tengo que mejorar. Tal cual así es. Bueno, así es. Perfecto. Pedro, gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. No, Nos queda la última, que es de Ezequiel Hidalgo Soto. Le estoy reiniciando cámara y video. Ezequiel Jorge es de Chile. Bien. Ahí está. Ezequiel, Buenas tardes. Ahí está. Bien, Ezequiel. Sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Ezequiel, perfecto. Ya, mira, bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación, súper buena. La pregunta es la siguiente, en relación a la terminología en común. Lo que pasa es que a mí me tocaba cubrir en puesto de mando por mi institución. Yo trabajo en la Armada y hemos tenido un problema generalizado con la terminología en común, con las diferentes ramas de la Fuerza Armada. Entonces, ¿qué me recomendaría usted o qué acción deberíamos tomar y en base a qué normativa o hay algo internacional que nos ayude a mejorar nuestra terminología entre las diferentes ramas de la Fuerza Armada? ¿Qué los podría recomendar usted? Ezequiel, primero va a depender de qué recursos tengamos, ¿sí? Porque yo te puedo recomendar un par de tecnologías o un par de sistemas de comunicación, por ejemplo, pero va a depender de qué tecnología tenga cada uno, primero. Segundo, tiene que ser una decisión a nivel de todo el país, porque vos hablas de ramas, en este caso de la parte militar, pero no te olvides que también hay frecuencias que tienen que ver con bomberos, tienen que ver con policía, tiene que ver con salud, tiene que ver con estamentos del gobierno, que tienen que, en una crisis, como puede ser un tsunami en el lado de Chile, o puede ser un volcán, o puede ser cualquier otra situación de desastre natural, o esta situación de COVID-19, establecer un único sistema de comunicación va a depender del gobierno de turno, ¿sí? Y con esto quiero aclarar de que
el gobierno debería tener un plan a largo plazo, ¿sí? Que sea independiente de quién esté gobernando. Pero te vas a encontrar, y sobre todo en Sudamérica, nosotros que somos de habla hispana, que normalmente entra un gobierno, va hacia un lado, entra otro gobierno y va hacia otro lado. ¿Sí? Por lo menos acá es lo que ha sucedido en algunos casos. Entonces, lo ideal sería que se estableciese un sistema de comunicación, no sé, usáramos todo el código Q, usáramos todo el código X, pero que todos usáramos la misma forma de comunicarnos y pusiéramos eso en común, todos los que pudiesen participar en una respuesta. Incluido, no te olvides que a veces hay respuestas que requieren de empresas privadas. Entonces, cuando yo a nivel de país, si lo puedo hacer a nivel de región, muchísimo mejor. Si voy a requerir ayuda externa, Argentina, Bolivia, Colombia o cualquier otro país, y que me vengan a ayudar, que hablemos el mismo idioma. Si pudiésemos establecer un lenguaje común a nivel de región, sería lo ideal. No obstante eso, a nivel de país, yo tengo que tener un único sistema de comunicación y que sea compatible, porque a veces yo puedo tener el elemento físico, la radio, por decirlo de alguna manera, el handy o lo que fuere, que entre una institución y otra no son compatibles. Esto lo vieron en los años 70. Estamos hablando de los primeros, cuando fueron los incendios forestales en Estados Unidos, que generaron todo lo que es lo que hoy conocemos como el sistema de comando de incidente. Entonces, esos problemas de comunicación, ya sea por la infraestructura y o el lenguaje que se utiliza, porque a veces las fuerzas pueden tener lenguajes distintos, todo eso es sentarse, los líderes, sentarse, quienes tengan que tomar la decisión, y poder establecer equipamiento, recursos físicos y lenguaje común. No sé si responde tu consulta. Sí, claro. Lo que pasa es que justamente, como dice usted, cuando el gobierno de turno establece un comando, un puesto de comando, las Fuerzas Armadas en forma paralela igual aportamos a la parte civil. Entonces, lo que nosotros tenemos como una terminología es muy diferente de lo que tiene el civil en su organización. Entonces, generalmente ahí se cometen errores, malas interpretaciones de alguna orden o procedimientos que tenemos que hacer. Sin ninguna duda, por eso te decía que eso es una autoridad nacional, en el caso de ustedes o en el caso de Argentina, que se siente a planificar y se siente para que establezca que todos hablemos lo mismo y que todos tengamos los equipos, independientemente de los modelos y o las marcas, pero que puedan captar la misma señal, ¿sí? O sea, si yo transmito en FM, por decirte una cualquiera, y vos estás transmitiendo en AM, no nos vamos a comunicar nunca. Entonces, si vos me hablás en un lenguaje, porque así lo tiene la fuerza X, y tengo un civil del otro lado que no conoce ese lenguaje, no nos vamos a poder comunicar nunca. O sea, es lo mismo que si yo me pongo a hablar con alguien de China que no conozco el chino, y él no conoce el castellano, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Bueno, hay que establecer un lenguaje común. Y eso tiene que haber una autoridad nacional que junte a todas las partes y lo defina. Es un trabajo bastante arduo, no es simple. No, muchas gracias. Que No, estén bien. por favor, gracias a vos. Gracias, Ezequiel. Jorge, ¿uno más? ¿Sí? Sí, yo no tengo problema, ¿eh? Bueno, vamos a, porque ya algunos ya no estamos pasando la hora, algunos están yendo de la reunión, pero queríamos darle a José Pena. ¿Me estás escuchando, José? Yo no te escucho, José. Es de República Dominicana, José. No, José, no sale el audio por algún motivo. A ver, vamos a ver si es algún problema. José Pena. Ahí estoy reiniciando el audio de José, dame un segundo. José, ¿me Muy bien, escuchás? ahora me escucha. Ahora sí, perfecto, adelante. Bien, un placer estar en esta conferencia. Quisiera preguntarle cómo defino un periodo operacional dentro de un incidente y cómo voy a trabajar el siguiente periodo operacional si tengo que atender el incidente en ese momento. ¿Qué experiencia ha tenido al respecto? Variada. La experiencia es variada, hemos tenido varios eventos importantes, significativos, y hemos tenido ventanas operacionales muy disímiles en función del tipo de evento. Te diría
prima facie que no hay un parámetro, por lo menos hoy establecido, definido, para poder concretamente indicar cuál es ese periodo operacional óptimo o ventana operacional óptima. Sin ninguna duda que tengo que poder en ese periodo operacional dar el mismo nivel de respuesta que en el siguiente, si mi objetivo continúa. ¿Para qué? Para que la atención o la respuesta a la situación no decaiga. Entonces, todas esas ventanas operacionales van a depender de los recursos que tenga. Si, por ejemplo, nosotros tenemos operaciones que están alejadas de los lugares de las grandes ciudades y trabajamos en un yacimiento en el medio del campo, entonces los recursos son limitados y entonces mi ventana operacional en esa situación va a ser mucho más extensa que alguien que tenga acceso rápido desde la ciudad y pueda llegar. Va de las condiciones climáticas, como te decía, nosotros acá donde yo vivo nieva en invierno, si a mí me nevó, mi nivel de respuesta va a ser distinto que si no tengo nieve. Entonces, bueno, todo eso hace que mi ventana operacional, donde yo los recursos los tenga disponibles para poder actuar, se modifique, ¿sí? Entonces, no hay un único parámetro, hay varios y se tiene que ir resolviendo en función de lo que tenga disponible en el momento y al nivel o la envergadura del incidente que estoy analizando. Muy bien, gracias. No, por favor, gracias a vos. Mucho bien, muchas gracias José por tu pregunta. Bueno, Jorge, hemos llegado al final de la conferencia, así que si querés te doy el tiempo para hacer tus conclusiones en general, luego yo hago el cierre y ya damos por finalizada la reunión. Lo mío es simplemente decirle gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos aquellos que hicieron preguntas, ya sea por el chat, cuando se inscribieron y o en vivo. Espero haber estado a la altura de la circunstancia, perdón. Y en segundo lugar, este es un camino que en Argentina en particular es incipiente, está empezando, está comenzando. Es algo que aquellos que somos impulsores de esta metodología, que hemos visto que en otros lugares está más aceitada, funciona, podamos ser transmisores y ser impulsores para que se empiecen a aplicar en los distintos países donde estemos y empezar a cambiar la conciencia y empezar a cambiar desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de las autoridades de aplicación, para que empiecen a entender de que tenemos que empezar a hablar en un lenguaje común, ¿sí? Y creo, y con esto ya termino, que el COVID-19 nos lleva a plantearnos estrategias diferentes, nos lleva a romper paradigmas, ¿sí? Nos lleva a evaluar que todo lo que teníamos y todo lo que conocíamos hasta ahora en cuanto a nivel de respuesta para una situación global, que no estaba en los libros, o sea, si bien se hablaba de que podía llegar a haber o algo así, nunca lo experimentamos y hoy lo estamos experimentando. Entonces, esto nos tiene que llevar a romper paradigmas, empezar a trabajar de otra manera. El hecho de que hoy tengamos en la sala gente de prácticamente todo de habla hispana, de México para abajo, incluso había gente de Estados Unidos, me pareció buenísimo para que empecemos a hablar el mismo idioma, porque en situaciones de crisis como esta, tenemos que empezar a hablar el mismo idioma, empezar a tener cosas en común y empezar a elaborar un sistema de respuesta, comando incidentes o como prefieran llamarlo, que pueda responder adecuadamente y efectivamente, vuelvo de nuevo al término de resiliencia, a la situación que se nos plantea. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde Malargüe, Mendoza, Argentina. Cuando quieran, están invitados a conocer esta hermosa ciudad de Malargüe. Bien, Jorge, muchas gracias. De parte de Calcic y todo el equipo que conforma Calcic, queremos darte las gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Todos sabemos que armar esta conferencia lleva tiempo y lleva dedicación, así que te damos las gracias por esta excelente conferencia que todos han compartido
En el chat ya estamos viendo que están generando sus impresiones y son todas muy buenas. De parte de CalCIC queremos agradecer a todos ustedes que han estado del otro lado con, por momentos, más de 300 participantes. Queremos agradecerles por participar de esta nueva conferencia. Queremos informarles que vamos a seguir con el ciclo de conferencias. Tenemos muchas más conferencias programadas para el futuro y también estamos generando cursos y certificaciones de cursos de forma virtual para que puedan tener acceso y seguir con su programa de capacitación. Así que los invito a estar atentos, a seguir nuestras redes sociales, ya que a partir de ellas vamos a comunicar todas las novedades, darle nuevamente las gracias infinitas por estar del otro lado siendo parte de estas conferencias. Así que nos vemos en la próxima, cuídense y hasta la próxima.